Hola, buenos días a todos. Pues nada, hoy en esta segunda sesión, vamos a concluir con la parte de relieves litológicos referentes al tema de litología de tipo granítico, ¿vale? Entonces, os resumo un poquito. El otro día vimos un poco qué significaban los relieves litológicos, vimos características de los relieves graníticos y fundamentalmente vimos tipos de morfologías, tipos de paisajes asociados a este tipo de rocas, ¿vale? Paisajes, estamos hablando entonces de formas de tipo mayor. Ahora vamos a continuar con las formas menores, es decir, ya morfologías a pequeña escala. En esta diapositiva tenéis un listado de las formas menores que evidentemente al ser de ese tamaño, es decir, ser formas de pequeño tamaño, están incluidas dentro de los tipos anteriores que vimos a escala de paisaje, ¿vale? O sea, que podemos encontrar dentro de un paisaje como un berrocal o una pedriza, pilas o pilancones, también aros de piedra, de tafonis, setas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tenéis una lista de todos estos elementos de pequeño tamaño y vamos a ir pasando una por una a ver sus características principales, sobre todo los principales tipos. Comenzaremos con la primera de ellas, que son las pilas o pilancones. Las pilas, como podéis ver, son morfologías deprimidas, es decir, son agujeros, depresiones, una especie de hoyos, ¿no?, en la roca granítica, más o menos con una morfología semicircular, y que se pueden originar a partir de varios tipos de procesos, pero como podemos ver aquí, son característicos, están en zonas relativamente altas de la roca, es decir, en las partes de arriba, ¿no? Y al ser depresiones suelen tener una acumulación de agua cuando llueve, y esto, como comprenderéis, va a acelerar bastante una serie de procesos que generan todavía mayor erosión en esta roca. En esta pila de un bloque localizado en la pedriza, como veis aquí, en este caso no contiene agua, pues porque la fotografía la he tomado pues en verano o en un mes así más seco, pero como podéis ver, existe una serie de características muy claras al observar esta pila, esta morfología deprimida. Primero tenemos un fondo plano. Fijaros que el fondo de la pila no es semicircular o redondeado, sino es plano completamente. Segundo, tenemos una serie de materiales adheridos, es decir, tenemos vegetación, tenemos musgos, tenemos incluso plantas, líquenes asociados a esta depresión. Lógicamente, porque en ella se acumula el agua y entonces eso favorece, esta humedad favorece el crecimiento de esta vegetación. Y en este caso, pues esta pila podemos observar que tiene varios tipos de canales de salida. Uno donde está la flecha roja, pero hay otro que podéis observar en la imagen y que podéis intentar deducir dónde está. Bueno, como comprenderéis, cuando esta pila se va llenando por el agua de lluvia, al llegar al borde del canal, se escurre el agua por ese canal, con lo cual acelera también la erosión en esa zona de salida, mucho más que en las zonas que le rodean. Las pilas, con el tiempo, van evolucionando, es decir, van agrandándose, van generándose cavidades más grandes, y cuando hay varias unidas, empiezan a unirse entre ellas. Eso es lo que se llama una pila coalescente, ¿no?, o coalescencia del proceso. Se van uniendo una forma con otra, generando una depresión ya irregular. Como veis en la imagen, tenemos signos de 3 depresiones, más una muy grande, que ha tenido varios tipos de incisiones o de procesos que se están empezando a unir en lo alto de un bloque. Como veis, es una cosa muy característica, siempre están en la parte alta de los bloques. Esta sería la secuencia de formación de las pilas a partir de un dibujo presente en el libro de Pedraza et al. De 1989. Como veis, tenemos en una primera fase, existe algo que es desencadenante del proceso. Es decir, características que tiene la roca, irregularidades, por ejemplo, zonas de fractura o un tipo de material diferente, algo que hace que en algún lugar empiece a erosionarse la roca más que en otro, y entonces se genera una pequeña depresión. En el segundo momento encontramos que pues se va acelerando, ¿no?, el proceso de erosión, y lógicamente en estos lugares que empiezan a generar depresiones se empieza a retener el agua. El agua es el causante de la formación de la pila, porque empieza a generar un ataque químico a los minerales con pues, alto contenido en hierro, por ejemplo, o que son
más químicamente alterables, y por otro lado los que no son alterables empiezan a desagregarse, van soltándose y quedándose en el fondo de la pila. En una tercera etapa, como veis abajo a la izquierda, tenemos un proceso de relleno y vaciado, es decir, tenemos ciclos de relleno de agua y vaciado de agua por evaporación y circulación en todo caso por los canales de salida. Esto hace que este material que se va acumulando, los elementos desagregados, ¿no?, van saliendo de la pila y va haciéndose cada vez más profunda. Se va produciendo una disolución más efectiva en esta pila. Y por último, en el punto número 4 tenemos la consolidación de estos pilancones por sucesiva repetición de los procesos 2 y 3. Es decir, que poco a poco vamos encontrando depresiones que son cada vez más profundas y más grandes. En estas figuras de Domínguez de 2008 podemos observar los dos factores más importantes a la hora de alterar, de erosionar estas pilas. Por un lado, tenemos la meteorización física por crioclastia. El hielo es muy importante a la hora de fragmentar estas pilas. ¿Por qué? Vamos a observar la figura de arriba a la derecha. Tenemos el borde de una de estas paredes de la pila, donde tenemos pues una serie de granos que tienen una serie de agujeritos entre ellos, ¿no?, que es lo que está marcado ahí como nivel de absorción. El agua se puede colar ahí. Cuando ese agua se congela, aumenta de volumen. Al aumentar de volumen, va soltando estos granos que van cayendo, ¿vale? Van cayendo al fondo de la pila. Y por otro lado tenemos, en la parte inferior izquierda, tenemos el proceso de meteorización química por hidrólisis. Como veis en esas figuras donde está el bolígrafo, tenemos una parte más vertical de la parte de la pila, ¿no?, donde está casi a la altura de la caperuza del boli. Tenemos una parte más oscura en la parte de abajo, que es la zona más alterable, que es la zona inundable, ¿no?, la zona que se encharca con más frecuencia. Y luego tenemos una pequeña zona de transición, como observáis. Entonces, el proceso de llenado y vaciado sobre todo afecta más a la parte de abajo. Y esa parte de abajo, como veis, tiene una coloración distinta, una coloración oscura. ¿Por qué? Sobre todo por la oxidación de los minerales que tienen hierro. En esta imagen veis a una alumna que hizo su trabajo de fin de grado con nosotros en el año 2017, Lucía, que como veis está trabajando sobre una de estas pilas incipientes en la pedriza con un aparato que es un aparato de ultrasonidos, es decir, emite una onda sonora que penetra en el interior de la roca y se recoge por el propio aparato y ve la velocidad en la que viajan las ondas en el interior de la roca. ¿Con esto qué hacemos? Pues observamos exactamente cómo es el estado de la roca, si tiene más alteración o tiene menos alteración. Hemos dividido la roca en una serie de cuadrículas y vamos midiendo el nivel de alteración en cada una de estas cuadrículas. Y lógicamente luego todo esto lo transformamos en un mapa y como veis ahí suele coincidir que las pilas están en zonas en las que existe una mayor alteración. Veis ahí abajo, por ejemplo, la P2 en la esquina inferior derecha muestra claramente una zona rojiza que indica unos valores de ultrasonidos, como veis ahí, que están en la escala hacia la izquierda. Aquí veis otra morfología que son los aros de piedra. En este caso, su morfología, su forma, recuerda un poquito a las pilas, ¿no? ¿Veis dónde está el mosquetón de color verde? Sí que es una depresión circular, pero en este caso, extrañamente, en vez de ser un agujero dentro de la roca, lo que es una morfología que da relieve inverso, ¿no? Da como un relieve positivo, es decir, va como saliendo hacia afuera. ¿Por qué ocurre esto? Los aros de piedra en realidad son pilas en las que algo ha ocurrido para que en vez de profundizarse este agujero, esta depresión, lo que se empieza a erosionar más es todo lo de alrededor. Os lo voy a explicar a continuación. Esta es la secuencia de formación de los aros de piedra, también tomado de Pedraza et al. 1989. Como veis aquí, al principio tenemos el desarrollo en el 1, punto número 1, en la figura de arriba, el desarrollo de estas pilas normales, ¿vale? Según la secuencia normal. Pero ¿qué ocurre en ella? En una segunda fase empieza a generarse esta retención de agua y evaporación, con lo cual empieza
a liberarse una serie de materiales de la roca que van impregnando y llenando estas paredes del fondo, ¿no? Van llenando estos poros. Se va creando una especie de precipitado resistente que recubre todos estos agujeritos. Y por tanto, en vez de aumentar la erosión en estas zonas, lo que empieza es a protegerse de la erosión, creando una franja de mayor resistencia. En el punto número 3 lo que vemos es ya estas pilas con esta pequeña película de protección y, lógicamente, como es una zona ya más dura y sellada, lo que está es alterándose con mayor velocidad todo lo que rodea la pila. Y entonces empezamos a tener ya morfologías que, en vez de profundizar la erosión, lo que hace es que van generándose morfologías positivas, relieves positivos. Hay más erosión fuera que en el interior, donde está esta costra ferruginosa. Otra morfología son los tazones. Los tazones ya los hemos visto a lo largo de varios apartados en estos temas, ¿no? El tema de meteorización lo vimos, algunos lo habéis visto también en el campo. Bueno, ¿qué es un tafoni? Pues son cavidades más o menos pues variables en dimensión, unas veces son más pequeñitos, otros son más grandes. Como veis aquí, pues tenemos un gran bloque o dos bloques de roca en los que hay una serie de presiones semicirculares que están sobre todo en la parte de abajo, ¿no? Se forman por escurrimiento de agua por la pared y también por concentración de humedad en el suelo cuando todo este gran bloque está enterrado. A todo este proceso pues se le agrava el que si existe una acumulación de sales y tal, pues progresa al final esta erosión, ¿no? Pues las sales, como sabéis, le pasa lo mismo que a la gelifracción. Cuando se produce la precipitación de sales, aumenta de volumen y se fragmenta la roca por este aumento de volumen, ¿no? Bueno, tenemos distintos tipos de morfologías, ahora veremos algunas formas más en estos tafones. Aquí veis otro par de formas, uno el de la izquierda con la típica forma en panal de abeja, ¿no? Pues con una especie de enrejado muy pequeñito, de pequeño tamaño. El de la derecha tiene unos alveolos o depresiones un poco mayores. En cualquier caso, siempre, como veis, se están formando siempre en la parte de abajo de los bloques. Otra forma característica son las setas. Las setas progresan debido al mismo mecanismo de formación de los tafonis, es decir, se produce una alteración diferencial entre la roca, entre dos zonas de la roca, y se empieza a crear una montera o capa más resistente. En este caso la seta se está produciendo porque la capa resistente es de un material más duro que la capa del granito del fondo. Es decir, aunque tengamos que toda la roca sea granito, a veces hay distintos tipos de granito o hay cambios, pequeños cambios. En este caso es un dique de tipo aplítico. Bueno, el nombre es lo de menos, es un material que tiene un tamaño más fino de grano que la roca que lo engloba, que es la que veis abajo a la izquierda, por ejemplo. Esa que tiene una textura un poco más arenosa. Esa roca, al tener un tamaño de grano mayor, se ve favorecida en ella la erosión, mientras que la otra, al tener un tamaño menor, es más resistente. Otras formas son las acanaladuras. ¿Qué son? Pues son canales de salida, zonas de circulación preferencial del agua, es decir, zonas en las que el agua va discurriendo cuando hay agua de lluvia, por ejemplo, que se acumula en las pilas. Ahí veis en el centro superior de la imagen se ve una gran pila que tiene un canal de salida, ¿no? Pues el agua acumulada en la pila termina rebosando por el canal y este canal, al tener humedad, pues ocurre lo mismo que con las pilas. Es una zona de mayor erosión respecto a lo que es la pila, respecto a lo que es la roca de caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente tenemos canales de tipo vertical u horizontal en función de cómo sea la pendiente de este bloque. En este caso son más horizontales, estos que veis aquí, ¿no? Pero en este caso veis acanaladuras verticales. Tenemos una pendiente un poco mayor en las losas de roca granítica o en los bloques que hace que se acelere, digamos, la pendiente. Y de nuevo, pues suelen ser zonas que recogen el agua. Como veis aquí, en el de la derecha, tenemos el canal donde circula habitualmente el agua, que es de color más blanquecino, la zona en la que ya no circula tanto el agua, pero que sí que hay humedad, que es donde están los líquenes, y luego la roca que lo rodea, que ya tiene otra coloración.
Los pavimentos son otras formas de tipo menor, son formas rectangulares en forma de losas, son grandes losas de roca en las que el diaclasado es fundamental para aprovechar la alteración. Veis aquí, pues en una fotografía del pantano de San Juan, aquí en la Comunidad de Madrid, una gran losa de roca, muy comunes en todos los terrenos graníticos. Una morfología muy curiosa que suele aparecer es lo que se denomina paraestratificación. Cuando vemos esta palabra, para es algo parecido a, y estratificación, la formación de estratos, ¿no? Pues será morfologías que dan como resultado algo parecido a los estratos. Como observáis en la fotografía de la izquierda, a la derecha del último árbol, vemos una serie de líneas que parece como si la roca estuviese estratificada. Lógicamente, estamos hablando de terrenos graníticos. El granito no es un material sedimentario y por tanto no genera estratos, sino que es un cuerpo fundido que intruye y solidifica. Por lo tanto, no son estratos reales, por eso se llama paraestratificación. Como veis en la fotografía de la derecha, también de la pedriza, vemos una sucesión de líneas que parece como que si la roca estuviese así estratificada también, pero en realidad se forman por distintos planos de diaclasado. Esta foto tan curiosa, que normalmente la gente le llama la atención, ¿qué es esto blanco que está allí abajo a la derecha? Bueno, esto es agua, o sea que como pues un día luminoso y brillante el agua ha quemado la foto, pero lo que importa no es el agua, lo que importa es esas líneas que se ve donde está la flecha roja, ¿no? Como veis ahí, parece que esa roca granítica estuviese estratificada horizontalmente, fueran estratos horizontales, y en realidad pues no es nada más que una red de diaclasado horizontal. Otras formas que aparecen con frecuencia en terrenos graníticos en los que hay pues, grandes bloques, bolos, son los cantos y laderas en extraplomo. Es decir, vemos como bloques a los que les falta una parte, ¿no? Como si alguien hubiera cogido una cuchara y hubiera roto el bloque llevándose parte. Bueno, ¿por qué se forma esto? Porque este bloque en su momento ha estado enterrado. Y ha estado enterrado con una gran cantidad de agua pues humectando los suelos. Como veis en el dibujo de abajo a la izquierda, este bloque, con esa humedad, lo que va generando es una erosión diferencial en la parte basal del bloque y que al final lo que está expuesto en superficie sea un bloque normal, mientras que lo que está enterrado empieza a generarse una erosión en él. Y hay una mayor desagregación, es decir, los granos se van soltando en la base. Uno de los grandes bloques que tiene este tipo de cantos y laderas en extraplomo más característicos de toda España y del sistema central en concreto sería el denominado el Tolmo en la Pedriza, que es un bloque emblemático, ¿no? Como veis aquí, por el tamaño, es un bloque muy grande que tiene una zona en extraplomo, es decir, desplomada, una zona vertical e incluso con una pendiente negativa en la zona basal. Los bloques hendidos y separados son morfologías también muy características. Como veis en este bloque de Zarzalejo en Madrid, pues es un fragmento de roca, un gran bloque de roca partido y se ve claramente la continuación de las dos mitades, o sea, como si se hubiera abierto hace poco y tiene una continuidad muy clara, ¿no? Son grietas que estaban latentes en la roca, son grietas antiguas y que gracias a pues cualquier característica ambiental, por ejemplo, cambios en la humedad, oscilaciones térmicas o periglaciarismo, se parten. Otra forma característica son los pedestales y piedras caballeras. ¿Qué es esto de los pedestales y piedras caballeras? Bueno, como vimos en su momento en la primera clase, la erosión, por ejemplo, en las zonas de los Tor, ese tipo de paisaje, va generando una acumulación de bloques caótica, en los cuales hay bloques que van quedando amontonados unos encima de otros, ¿no? Como es el caso de esta forma muy típica de la pedriza de la izquierda, donde tenemos un gran bloque de piedra señalado por la flecha roja que ha quedado en equilibrio casi imposible sobre la roca que había debajo, ¿no? En la foto de la derecha observamos también este tipo de formas, ¿no? Un bloque que va quedando aislado. ¿Por qué queda aislado? Si os fijáis, tenemos dos diaclasas verticales a los lados y una diaclasa horizontal abajo y la otra que le faltaría en la parte de arriba. Eso hace que ese diaclasado así en forma de enrejado va
generando bloques aislados que van ofreciendo una meteorización, una alteración mayor y unas formas redondeadas, unas formas de bloque. Para entender un poco este proceso os emplazo que vayáis al tema de meteorización y observéis el dibujo que os colgué en su momento del frente de meteorización, la zona de meteorización de un terreno granítico. Ahí lo vais a entender muy bien. O si no, también lo entenderéis cuando vais al paisaje de tipo TOR. Los agrietamientos pseudopoligonales son unas formas muy curiosas que aparecen en algunas rocas. Como veis aquí, tenemos una especie de enrejado o como hexagonal. No se conoce muy bien su formación. Hay varios tipos de teorías. Se habla de que existen zonas de recristalización de la roca, que existen pequeños filoncillos o zonas de discontinuidad. En cualquier caso, se observa que son zonas en las que hay una erosión diferencial y esto termina por generar una erosión que termine progresando a lo que se llaman las setas u orejones, que en realidad son morfologías salientes, ¿no? Las nerviaciones son zonas en las que hay un tipo de roca distinto que la roca que lo encaja. Entonces, como veis, da una erosión diferencial, una desagregación diferencial. En este caso tenemos unos diques más duros que están generando un relieve positivo, está saliendo hacia afuera, mientras que el resto de la roca se está erosionando más, ¿no? Tiene un tamaño de grano mayor. Se parece un poco a la formación de esas setas que os contaba antes. Bueno, en esta diapositiva me gustaría hablaros de un fenómeno muy curioso que suele ocurrir en geología y es lo que se llama la convergencia morfológica. ¿Qué es la convergencia morfológica? Cuando tenemos formas muy parecidas a las que se llega desde orígenes o procesos distintos. En este caso, podemos observar unas morfologías o depresiones también semicirculares que son marmitas de gigante. Ojo, porque estas no son formas específicas de los granitos. Precisamente lo pongo aquí para señalar que no es una morfología que debería estar colocada en este tema, en el tema 13, sino que son más bien, están ligadas al ambiente fluvial. Esto son depresiones semicirculares, como veis en la fotografía de abajo a la derecha, donde se va creando esta depresión por la entrada de agua. Este agua del río durante la crecida va generando el movimiento de las piedras que se van acumulando en su interior. Estas piedras, como veis ahí, tienen una morfología circular, están redondeadas por el pulido. Y de hecho llevan mucho tiempo metidas en esa depresión, dando vueltas y vueltas y vueltas, haciendo lo que se llama un efecto de pulido o de molino, ¿no? De piedra de molino. Bueno, como veis, entonces estas formas no son específicas de los granitos, porque en realidad lo que las forma es el río, no se forman en ambientes de tipo granítico. Veremos ahora lo mismo en distintos tipos de rocas. Bueno, como os decía, aquí veis, tenemos una marmita de gigante desarrollada en cuarcitas, en la parte superior izquierda. También las tenemos en conglomerados, en la parte superior derecha, en calizas, en la parte inferior izquierda, o en esquistos, incluso, en la parte inferior derecha. Como veis aquí, es una forma que es independiente del tipo de roca y, por tanto, no debería ser considerada una morfología de tipo granítica, aunque lo hay, por supuesto, como en el caso de la foto anterior que os he enseñado. Bueno, ¿qué diferencias tenemos con las pilas? Como veis, son morfologías muy parecidas en cuanto son semicirculares, pero sin embargo el fondo no es plano, es un fondo semicircular, redondeado, ovalado, ¿vale? Y además no tiene una morfología rugosa. Cuando uno toca las paredes de una marmita de gigante, tiene las paredes lisas por el efecto del pulido de las piedras. Pues habríamos terminado ya las morfologías en relieves litológicos de tipo granítico. Os voy a poner aquí un breve apunte para que veáis algunas formas muy características en otro tipo de rocas, como en este caso la erosión en areniscas y conglomerados. Y luego ya pasaremos a ver las formas de terrenos kársticos. Bueno, como veis aquí, en esta fotografía de los mayos de Riglos, una de las morfologías o de los paisajes más impresionantes que tenemos en la península ibérica, los mayos de Riglos están desarrollados en conglomerados y arenas, y como veis aquí, estos conglomerados tienen una forma muy característica porque precisamente están muy controlados por la presencia de diaclasado.
La secuencia de formación de los mayos o agujas, un mayo sería una especie de torre o aguja, la veis aquí en esta figura de abajo a la derecha. Partiendo de la situación inicial donde tenemos un diaclasado, un material que tiene un diaclasado en forma de reja vertical, ¿no? Por aumento de la erosión se van creando unas zonas de erosión mayor y unas zonas de erosión menor. La zona de erosión mayor estaría coincidiendo con las diaclasas, mientras que las agujas estarían sería la roca que está entre medias de las diaclasas, ¿no? Y como veis, poco a poco, ya en el apartado 4, 5 e incluso el 6, ya se va llegando a la formación de estas agujas. En las areniscas también a veces se pueden dar tafonis, con mucha frecuencia, pues precisamente porque la arenisca, al igual que le ocurre al granito o le ocurre a otros materiales, es una mezcla de materiales pegados, ¿no? Es decir, tenemos granos pegados con un cemento. Entonces, cuando se produce la alteración de estos cementos o se produce el ataque químico o se produce la desagregación mecánica, pues se va disgregando y formando estos alveolos. Aquí veis un tafoni también en areniscas, o sea que podemos tener tafonis en granitos, pero también en areniscas. Otras formas muy características de este tipo de materiales detríticos sería la formación de arcos, ¿no? Este sería uno de los más famosos en el Parque Nacional de los Arcos en Estados Unidos, donde veis que se ha producido una erosión mayor que ha generado pues, un gran arco de roca, ¿no? de enormes dimensiones. Y con esto terminaríamos entonces este apartado de relieves litológicos de materiales de tipo granítico e incluso pues también detrítico, ¿vale? El próximo día ya comenzaremos con los terrenos de tipo kárstico.